8:18 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Vital y en las plataformas digitales de Tribu Televisión. No se olvide de suscribirse en YouTube. Estamos como Altavoz Noticias. Aarón, estamos creciendo, ¿es así? Así es, vamos creciendo y en un poco tiempo ya superamos los 700 seguidores. Efectivamente, estamos ya aquí acompañados del doctor Armando Mendoza. Él es economista e investigador. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo Buen te día, va? Armando. ¿Cómo estás? Buenos días a ustedes, como siempre un gusto. La situación de los bancos nos preocupa. Como sabemos, hay muchas denuncias de diferentes personas porque señalan que le están cobrando de todo. Y en buena hora que los bancos hayan ganado dinero y estén ganando dinero. Sin embargo, se está señalando que es a costa también de los pagos, de los cobros leoninos a los usuarios del sistema financiero. ¿Cómo estás viendo tú la situación? A ver, entendamos que más allá de las denuncias actuales que hay, en realidad esta es una historia de larga data, que tiene bases, ¿no?, en elementos estructurales de la economía peruana y el sistema financiero, ¿no?, nacional. Es decir, hay toda una serie de factores que siempre se han alegado, que explican, ¿no?, el por qué en el Perú, comparado a otros países, el costo, ¿no?, de los créditos es tan elevado, ¿no? Y como en algún momento comentábamos, ¿no?, el spread, es decir, la diferencia que hay entre lo que nos pagan por nuestros depósitos y lo que ellos nos cobran por los préstamos es realmente impresionante. Estamos hablando actualmente de unos niveles que están entre el 12-15% de spread, ¿no?, es decir, de diferencia entre la tasa activa y pasiva, lo cual es más del doble de lo que, por ejemplo, se cobran en países como cercanos como Chile, Ecuador y otros. Entonces, es decir, esto preocupa. En facilito, en sencillo, es decir, me pagan muy poquito cuando yo pongo mis ahorros en un banco y me cobran muchísimo cuando yo voy a pedir un crédito. ¿Es así? Claro, porque siempre el argumento que se ha utilizado es decir, bueno, pero lo que pasa es que la inflación y la inestabilidad y todo, entonces por eso cuando te damos un préstamo tenemos que ponerte una tasa alta. Pero oye, si hay tanta inestabilidad y preocupación, entonces también cuando yo pongo mis depósitos, ponme también una tasa que me proteja. Claro, en la práctica, claro, lo que hemos tenido, ¿no?, normalmente es que la tasa que nos aplican por nuestros depósitos, cuando se le descuenta la inflación, pero además se descuenta todo lo que nos cobran por costos y otros, en realidad no es tan rentable que digamos, es más, puede terminar siendo hasta negativa. Por eso, algo que recomiendan la Superintendencia de Banca y Seguros es, cuando vayamos a pedir un crédito, preguntemos no simplemente por la tasa, ¿no?, de interés efectiva, sino por la tasa del costo total del crédito, es decir, incluidos seguros de gravames, comisiones, otras tasas, etcétera, ¿no? Y lo mismo cuando vamos a depositar, no solamente es qué tasa de interés nos vas a dar por nuestro depósito, sino cuál va a ser la tasa de rentabilidad. Es decir, una vez que tú ya descuentas todos los pequeños detalles, que los bancos, ¿no?, siempre son muy hábiles en hacerlo, ¿no? De hecho, una anécdota de aquella es que no hace mucho tiempo atrás, no estamos hablando de mucho tiempo atrás, digamos, una controversia, ¿no?, una denuncia, porque estaban cobrando por contar el dinero. Es decir, te cobraban una comisión por hacer el conteo del dinero, lo cual ya es... Luego comienzan a cobrar por retirar del cajero, retirar en la oficina, ¿no? Sí, es decir, y eso, a ver, eso evidentemente, ¿no?, fastidia, molesta, pero también hay que entenderlo en términos estructurales, y es que lamentablemente el sistema bancario peruano es muy poco competitivo. Es decir, está controlado por un cartel de bancos, digámoslo así en claro. Son 4 grandes bancos que te manejan entre el 80 y el 90% de todo el mercado. Es decir, esto se llama oligopolio. Oligopolio. Efectivamente, ¿no? Y entonces, implícitamente o explícitamente ya hay una suerte de acuerdo de que, bueno, hasta dónde se van a mover las tasas, no va a haber mucha competencia. La última vez que en el Perú entró un banco importante, grande, a competir, fue hace 30 años, casi 30 años, en 1997 que entró Scotiabank. Desde entonces no ha vuelto a entrar ningún banco grande con una visión amplia. Claro, han entrado bancos especializados, Falabella, Cencosud, Azteca, pero que van dirigidos a nichos muy específicos. Ahora bien, entonces tenemos un sistema bancario muy consolidado, en donde la competencia se da simplemente en los márgenes, pero que además hay una diferenciación por mercados. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú eres una empresa importante, que estás bien colocada y bien conectada con los grupos económicos, ¿no?, en realidad las tasas a las que tú vas a acceder no van a ser muy diferentes de las que se podrían conseguir en el extranjero. Es decir, son competitivas. Eres una gran empresa, entonces vas a tener problemas en conseguir una tasa del 4%, 5%. El problema es que cuando ya comenzamos a movernos a lo largo del espectro socioeconómico, entonces ya ahí el cielo es el límite y no es raro pues que tengas tasas de
30%, 40%, 50%, 70%, y cuando le agregas además los otros costos, tranquilamente puedes estarte pasando del 100%, ¿no? Entonces hay que reiterar, ¿a tu juicio el sistema financiero en el Perú está tomado, digamos, por un cártel de bancos? A ver, hay una estructura que atenta contra la competitividad y que en la práctica se convierte en una suerte, ¿no?, de cártel en donde nadie se pisa los callos implícitamente porque ¿para qué nos vamos a pelear? No quieren que entren nuevos competidores. Lo que pasa también es que no hay mucho interés de entrar en el mercado peruano. Ya el mercado peruano de alguna manera ya está copado en lo que se refiere al interés de la banca privada. Es decir, hay un segmento de la población importante que no accede a servicios financieros, Claro. pero que tampoco le interesa a la banca privada entrar. Es decir, a las pequeñas localidades de provincia, ¿no?, a la población informal, costo-beneficio no les conviene, no les interesa. Ya tienen cubierto, ¿no?, su mercado, ya lo tienen diferenciado, y ciertamente es un mercado muy, muy rentable. El año pasado tuvieron más de 10.000 millones de soles de ganancias. No es que estén perdiendo dinero. ¿Y cómo calificas la labor que viene desempeñando la SBS? Porque seguimos recibiendo nosotros denuncias de ciudadanos que sufren abusos. Creo que ahí hay un tire y afloja, pero en general yo considero que la SBS ha sido una entidad que, más allá de las críticas puntuales que puedan hacerse, cumple una labor importante en términos de regularizar y formalizar. Es decir, hay que ver cómo la fortalecemos. Cuando en el pasado, ¿no?, cuando recién iniciaba su labor en la SBS, había la típica de que te ponían una tasa de interés, por ejemplo, ¿no?, pero no te daban todos los detalles, y cuando veías cuál era la tasa de interés efectiva, terminando siendo 3 o 4 veces lo que había. La SBS proporciona información en donde uno puede efectivamente comparar cuáles son las distintas tasas que hay. Entonces, hay que fortalecer esa labor, hay que procurar que haya un manejo más eficiente del sistema, y ciertamente hay que promover la competitividad, que ese es un desafío importante que está pendiente, ¿no? Y hay que reconocer también que aparte de eso hay temas estructurales de la economía peruana que simplemente se reflejan en el sector financiero. Somos un país donde el 70% más de la población económicamente activa son informales. Así es. Somos Exacto. un país en donde el 80-90% de los emprendimientos son informales. Poniéndome, ¿no?, como abogado del diablo, el costo y el riesgo para los bancos de prestarle a una persona que no tiene activos registrados, de Así repente es. tiene propiedades pero que no están debidamente registrados, que no puede mostrar ingresos no regulares, ¿no?, obviamente ahí hay un problema y un riesgo. Entonces, hay un mercado al cual, bueno, ¿quieres crédito? Te voy a cobrar, y si no, mala suerte. Entonces, mala suerte, y lo que tenemos entonces es que esos sectores van igual a recurrir a crédito. El problema es que van a recurrir a crédito informal, que en muchos casos, pues, ya estamos gota a gota. hablando del famoso gota a El gota, gota a y gota, entramos en el ámbito ya de lo ilegal, de lo criminal. Entonces, ahí hay un tema que hay que no satanizar a un sector específico, sino ver cómo mejoramos y ampliamos el actual sistema haciéndolo más competitivo y más inclusivo. Claro, porque hay posibilidad, porque hay necesidad de crédito. Absolutamente, o sea, no es de que a la persona que el banco le negó el crédito, bueno, entonces me voy a mi casa y me cruzo de brazos. De alguna parte va a tener que obtenerlo, y lo que se ha indicado es que para los sectores, ¿no?, que realmente tienen que utilizar crédito de capital del día a día, los préstamos que se hacen en los mercados mayoristas y en otros, anualmente puede ser Flujo, equivalente ¿no? de 500% o más. Entonces estamos hablando realmente de un costo de operaciones enorme para esos pequeños emprendimientos. Lo que hay que ver es cómo hacemos para ampliarlo y darles oportunidades a ellos de poder acceder a créditos bajo condiciones razonables e incrementar la competitividad del sistema. El sector microfinanciero es importantísimo. Tenemos cajas municipales, cajas rurales, también hay cooperativas. Como sabemos perfectamente, hay una norma que se aprobó en el Congreso, en este caso un proyecto de ley en la Comisión de Economía, donde de alguna manera se está desinstitucionalizando al sistema de cajas municipales. ¿Por qué? Porque se quiere incorporar allí como directores y hasta como presidentes de las cajas a personas que han estado en el Congreso, por ejemplo, ¿no?, Que han presidido comisiones. que han presidido comisiones. ¿Cómo ves esta situación? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. A ver, partamos de algo. Hemos estado discutiendo previamente de en los problemas que tiene el sistema financiero para poder atender la demanda. Y partamos de algo. No hay solución perfecta. Todas tienen temas, ¿no?, que hay que observar y de manejar con cuidado, especialmente en términos de transparencia. Expandir el funcionamiento de las cajas municipales y rurales, absolutamente.
Pero eso tiene que hacerse bajo unas cuestiones de transparencia, ¿no? Y de eficiencia y ciertamente profesionalidad. Y lo que acaba de aprobar el Congreso básicamente es abrir las puertas a un manejo politizado. ¿Cuáles son algunos de los puntos que ha aprobado este Congreso? Primero, ¿no? Que la dirección de una caja municipal ya no va a ser por 3 años, sino va a ser por 1 año, con posibilidad de elegirse 2 años adicionales. Lo cual es decir, te genera una inestabilidad en la gestión donde además el que entre como director de una caja municipal va a estar pensando, bueno, por el próximo año me eligen, entonces tengo que estar con este, bien con este y otro. Genera inestabilidad. Segundo, Armando, permíteme, Armando, para hablar del tema en el siguiente momento, Adelante. luego de la pausa, estamos con Armando Mendoza, economista investigador. Hacemos la pausa en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión.